Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí,
espera a Jehová. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí delante de ustedes en esta mañana. Gracias a Dios porque aunque parecía que seguiría haciendo un poquito de frío, el día de hoy el clima está un tanto más agradable. Gloria sea a nuestro Dios por ello. Y en esta mañana, mis amados hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio, Un hijo en la familia de Dios. Verdaderamente es una gran bendición poder compartirlo con ustedes y espero que estemos aprendiendo los grandes beneficios que tenemos como hijos de nuestro gran Dios. Y antes de continuar con nuestro estudio, pues nuevamente quisiera recordarles que sigamos orando por nuestro hermano Gilberto Velázquez, papá de nuestra hermana Ana, de nuestro hermano Benjamín Velázquez, y que el Señor haga su voluntad en la vida de nuestro hermano. Si es su voluntad que Él pueda restaurar su salud, que así sea. Clamamos a nuestro Señor, Jehová Rafa, que es nuestro sanador. De igual manera, clamamos a Él por una hermanita muy especial, que nos da la sorpresa que se encuentra embarazada, pero dentro de su embarazo está presentando algunas complicaciones en cuestiones de lo que es el corazoncito de la bebé. Está teniendo unas taquicardias que presuntamente no es algo normal, entonces pues se ha pedido que oremos por la bebé que viene en camino, por la mamá, nuestra hermana Melina, que el Señor le bendiga allá en Agua Prieta y que permita que este embarazo pueda llegar a feliz término y que en su momento debido pueda gozarse con esa bebé, con ese regalo que el Señor le está dando a nuestra hermana. Problemitas de embarazo, pero el Señor es el que puede sanar, Él es el que puede llevar todo a un mejor término. Bendito sea el Señor, y vamos a orar tanto por nuestros hermanos como por nuestra clase. Oremos. Gracias, Padre Santo, le seguimos dando porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Padre Santo, porque podemos reunirnos, Padre Santo, como un pueblo a través de las redes sociales. Bendito Señor, ruego en el nombre de Jesús, primeramente, que usted sea con mis hermanos amados que se encuentran enfermos. Usted conoce a cada uno de ellos, conoce las situaciones que tienen en particular, Padre Santo, y seguimos rogando para que usted, Señor, si es su voluntad, toque esos cuerpos, Padre Santo, y otorgue la salud, Señor, tan necesaria para nuestras vidas. Y Padre Santo, que ese milagro se siga haciendo como usted lo ha hecho a través de las edades. Creemos en un Dios que sana, y usted, Padre Santo, seguramente sanará tanto a nuestro hermano Gilberto como a la bebé de nuestra hermana Melina y a todos los demás que se encuentren padeciendo en estos momentos. Señor bendito, rogamos que su Santo Espíritu se siga moviendo en nuestros corazones y que nos siga enseñando. Padre Santo, queremos aprender, queremos ser más como tú día tras día, Padre Santo. Permita que lo logremos por medio del estudio de su santa palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues continuando con lo que es el estudio de esta mañana, vamos a recordar así brevemente lo que hemos visto en estos últimos días que hemos estado reunidos. Y pues nuevamente el título de nuestro estudio es Un hijo en la familia de Dios, y estuvimos viendo el punto de disfrutar la familia. Observábamos que para disfrutar la familia primeramente tenemos que tener libertad, porque hay libertad en la casa de Dios, y esa libertad es la libertad del pecado. Nos quita la esclavitud del pecado para que podamos ser libres en Cristo.
Cristo. Y qué maravilla el que podamos gozar esa libertad en Jesucristo. Él nos da alimento, nos da su palabra, como dice la Escritura. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él nos da riquezas, comparte sus riquezas. Hablábamos de las riquezas de su gracia, las riquezas que podemos tener a través de la misericordia. Mirábamos que el Señor, con todo lo que Él tiene, Él lo da a su familia y nos bendice de esa manera. Nos da el privilegio de poder tener un compañerismo cristiano. Gracias a Dios por ese compañerismo. ¿Por qué? Porque es a través del compañerismo que nosotros podemos llegar más lejos. Es a través que nosotros podemos realizar aquellas cosas que no tenemos la capacidad propiamente hablando para resolver determinadas cosas. Recordando, cada cristiano, cada creyente tiene al menos un don espiritual que debe de ofrecer a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que ésta pueda funcionar de una manera correcta o eficiente. Y vimos también que el Señor nos provee de vestido. No hablábamos de una vestimenta exterior, lo que el Señor nos está proveyendo, ¿verdad? No. ¿De qué es lo que nos provee el Señor? Una vestimenta cristiana, una vestimenta piadosa, una vestimenta para la guerra, vestiduras blancas, puras, dignas de aquel que ha sido lavado por medio de la sangre de Jesús. Es la forma en la que el Señor nos viste, y verdaderamente toda familia necesita un vestido y el Señor lo provee. Y finalmente estuvimos viendo que tenemos un futuro, un gran futuro por delante. Sí, es cierto, hay muchos aspectos que no tocamos la semana pasada con respecto a ese futuro, y eso lo pudiéramos estar estudiando en alguna otra ocasión. Por lo pronto estuvimos analizando que el Señor viene, que el Señor va a resucitar a los muertos en Cristo, que Él va a transformar a aquellos que hayan quedado y los llevará a su presencia. Ese futuro nos da una gran esperanza a nosotros, la esperanza de que Cristo volverá y vendrá por cada uno de nosotros. De esa manera, nosotros podemos disfrutar la familia de Dios. Y vamos a continuar el día de hoy con otro punto, con otro tema muy importante dentro de la familia, y es con respecto al crecimiento de la familia de Dios. Creciendo como familia. Qué bendición que las familias puedan crecer. Aprovecho para dar un saludo a nuestra hermana Argelia Corte. Bendecido domingo, nos dice. Hermana, envío un saludo también a nuestra hermana Iglesia allá en San Diego, y reciba un gran abrazo por parte de su iglesia hermana, Iglesia Bautista La Nueva. Bendiciones, mi amada hermana, y me da mucho gusto que se encuentre bien en estos momentos. Gloria sea a nuestro Dios. Hermano Sam, bienvenido a la clase, espero que sea de bendición para su vida. Continuamos. Uno de los principales objetivos de toda familia es el de crecer. Y cuando nosotros hablamos de crecer, hablamos del crecimiento en todos los aspectos. Mencionábamos acerca del futuro, ¿no?, que nosotros visualizábamos cuando nos casamos, formamos una familia. Buscamos crecer en todos los aspectos, como personas, buscamos crecer ahora sí en posesiones, buscamos crecer en educación, buscamos crecer también numéricamente. ¿Por qué? Porque el crecimiento es algo natural en todos los seres vivientes. No hay un ser viviente que nazca para no crecer. Eso es algo antinatural. El crecimiento es algo natural en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando hablamos de una familia, el objetivo es crecer. Y la palabra de Dios nos habla al respecto de ese crecimiento. Cuando Él creó a Adán y Eva, les dio un mandamiento. Y en Génesis 1, 27 y 28a dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo:
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Algo que podemos notar aquí, cuando hablamos de familia, estamos hablando de hombre y mujer. La palabra es muy enfática en esto. Dice que cuando Dios creó a la raza humana, Él creó, dice, a un varón y a una mujer. Hombre y mujer, no hay más, ¿sí? Una familia está compuesta primeramente por un hombre y una mujer. El objetivo de la familia es para que fructifiquen, y aquí es donde estamos viendo el crecimiento, fructificad y multiplicarse. ¿Con qué objetivo? De llenar la tierra. Inicialmente, este fue el gran mandamiento que se dio. Por allá también en Génesis capítulo 6, si no me equivoco por ahí, la orden que se le dio a Noé, no es el 6, es un poquito más adelante, perdón por la mala cita por ahí, pero vamos a la Biblia para no andar adivinando, y vamos a observar después del diluvio qué fue lo que ocurrió, así como que 6 más 3 sería la suma correcta. Capítulo 9, dice el versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Nuevamente el mandamiento fue dado a los hijos de Noé para que continuara la multiplicación del género humano y llenaran la tierra. Pero, ¿qué más nos dice al respecto de la familia? El Salmo 127, 3 al 5 nos dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas a la mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Herencia de Jehová son los hijos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un crecimiento numérico dentro de la familia, estamos dándonos cuenta que nuestros hijos son la herencia que Dios nos está dando. Vean nada más lo que dice la Escritura, es cosa de estima el fruto del vientre. Y vean, dice así como saetas, como flechas, son los hijos que tengamos en nuestra juventud. Pero ¿qué dice el versículo 5? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. El crecimiento de la familia es algo que ahora sí, el contexto judío en aquel tiempo era algo muy necesario. Tan necesario lo vemos que tristemente cuando la esposa era estéril, ¿qué es lo que pasaba ahí? La persona tristemente era despreciada, ¿no? Era menospreciada por los demás porque decían que no estaba sirviendo como mujer. Pero vemos el Señor qué es lo que hace. Muchas veces a estas personas que eran menospreciadas les dio, ahora sí, ese don para poder ser mamá. Entonces vemos que el crecimiento de la familia para el contexto judío en aquel tiempo era algo muy, pero muy importante. Pero bueno, en nuestros tiempos, ¿ha cambiado este principio? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que ha cambiado este principio de que las familias se deben de conformar para poder crecer? Y nuevamente, cuando hablo de este crecimiento, contemplamos todos los aspectos, incluyendo los hijos. ¿Usted cree que el principio de crecimiento de la familia ha cambiado el día de hoy? Puede escribirlo ahí en el chat, puede dar su comentario, estaremos compartiendo lo que usted ponga sin temor. Puede escribirlo, hermano, hermana. Vamos a retroalimentarnos en esta mañana. ¿Cree usted que ha cambiado el principio de crecimiento conforme a lo que está escrito en la Biblia a nuestros días? Mientras ustedes escriben estas palabras, vamos a continuar un poquitito y vamos a ver qué es lo que la sociedad de hoy nos enseña. Y es sorprendente lo que la sociedad nos enseña. Vamos a ver, en primer lugar, la sociedad enseña que los hijos no son necesarios. ¿Por qué creen ustedes que los hijos no son necesarios según la sociedad de hoy? Muy bien, para muchas personas consideran al día de hoy que los hijos pueden llegar a ser un estorbo para su carrera,
para su crecimiento profesional en este caso, o bien para poder vivir una vida como pareja. Los hijos se llegan a meter entre uno y generan problemas, ¿no? Y no se diga cuando hay divorcios, ¿no? ¿Quiénes son los que la llevan? Los hijos. No, mejor no hay que tener hijos. No, los hijos no son necesarios, dice la sociedad hoy en día. Si tú quieres viajar, si tú quieres tener un buen automóvil, quieres tener una buena casa, olvídate de los hijos para que tú puedas conseguir todos estos tipos de cosas. De hecho, hay ciudades por allá en otros países europeos donde ellos dejaron de tener hijos. ¿Y qué es lo que aconteció? Pues la sociedad empezó a hacerse vieja y ahora tienen un problema. De hecho, ¿ha usted escuchado de que en Canadá solicitan personas? ¿Por qué solicitarán personas para el trabajo? Dicen, cuentan que parte de eso es que la población, de la misma manera, es muy avanzada en edad, que no hay juventud en medio para que pueda realizar las labores pesadas que se necesitan hacer. Si los hijos no son necesarios, ahí tenemos un problema. Por lo tanto, están pidiendo ayuda a otros países para poder cubrir esos huecos. Y si pueden hacer familia ya y multiplicarse, qué mejor para evitar tener ese tipo de problemas. Muy bien, eso nos enseña la sociedad del día de hoy. ¿Qué más? La familia pequeña vive mejor. Este es un gran dicho que se ha ido enseñando como desde los 80, por allá, recuerdo. Sí, la familia pequeña vive mejor. ¿Por qué viene este dicho a la sociedad? Bueno, nuestros sueldos, sobre todo aquí en México, no son muy grandes que digamos, y tenemos carencias que si nosotros tenemos una familia grande, pues vamos a estar batallando. Tenemos que esforzarnos bastante para poder alimentar a 1 o 2 hijos. Entonces, el slogan de la familia pequeña vive mejor nos ayuda a nosotros a hacer conciencia. Y mediante esta conciencia que nosotros estamos haciendo, nos va a ayudar a poder economizar el gasto familiar, pudiendo nosotros, en este caso, atender mejor a nuestros hijos. Nuestra hermana Yuli nos menciona, en la actualidad culturalmente en nuestro país la familia pequeña vive mejor. Sí, no hay duda. ¿Por qué? Porque no nos alcanza. Si tuviéramos más recursos, tal vez no mencionáramos tanto este dicho de la familia pequeña vive mejor. Nuestra hermana Argelia dice, por parte de Dios no ha cambiado, pero por parte de la sociedad sí ha cambiado. Las leyes han cambiado. Exactamente, nuestra forma de pensar ha ido cambiando y eso es lo que empieza a mover a este tipo de enseñanzas o adoctrinamiento que se nos da. Los hijos no son necesarios, la familia pequeña vive mejor. Para aquellos que han decidido tener hijos, 1 o máximo 2 hijos es lo que deben de tener para que puedan darle todo lo que ellos merecen, lo que corresponde. Muy bien. ¿Qué más nos enseña la sociedad hoy? La sociedad impulsa el control de natalidad. Si buscamos nosotros vivir bajo el eslogan de la familia pequeña, vive mejor, es necesario, por lo tanto, que nosotros nos cuidemos con algún método anticonceptivo para que no haya tantos nacimientos. ¿Por qué? Porque de esa manera, tanto nosotros podemos proveer mejor a nuestras familias, como también podemos nosotros contribuir a que no haya una sobrepoblación en el mundo, o bien en nuestro país, que pueda derivar a hambrunas o enfermedades, pestes o lo que sea, ¿no? Falta de empleo. Entonces, la sociedad impulsa el control de natalidad mediante el uso de anticonceptivos, pero no nada más impulsa ese tipo de situaciones, sino también lo hace por medio del aborto, siendo un tema bastante controversial al día de hoy, que muchos están tratando de impulsar la ley para que el aborto sea legal. Nuestra postura como creyentes debe de ser la protección de la vida. Nosotros no debemos de dejar o permitir que la vida sea, ahora sí, terminada desde sus inicios.
La Biblia es muy clara, muy enfática cuando habla acerca de las personas. Dice, aun cuando estabas en el vientre de tu madre, te conocí. Así dice el Señor, imagínense. La sociedad dice, no, es un feto, no es un ser humano todavía, es un feto nada más, son células. Bueno, la Biblia reconoce que hay una persona ahí dentro durante el embarazo. Por lo tanto, nosotros no debemos de permitir el aborto. Muy bien, mis amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos observar de esto? El uso de medios anticonceptivos o bien el aborto también puede derivar a una perversión y pues bueno, ese ya sería tema de otra clase, ¿no? ¿Por qué? Porque las fornicaciones o el adulterio están a la orden del día y utilizan este tipo de medios para cubrir en cierta manera sus huellas. Creciendo como familia. ¿Cómo nosotros podemos crecer como familia? Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto a su familia? ¿Qué piensa usted, hermano, hermana, que está aquí en clase? ¿De qué manera cree o cuál es la voluntad de Dios con respecto a su familia? ¿Cree usted que Dios quiere que su familia crezca o la familia pequeña vive mejor? Es más, dentro de la comunidad cristiana, dentro de nuestras iglesias, una iglesia pequeña debe de ser mejor porque así nos vamos a conocer más y de esa manera vamos a poder evitar muchos conflictos entre hermanos. Si no, vamos a estar ahí agarrados del chongo. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a su familia? ¿Quiere que crezca o que se quede estancada en un número pequeño, un pequeño remanente? ¿Cuál será esa voluntad de Dios? Si usted gusta compartir, adelante, hágalo, hermano o hermana, y aquí lo compartimos. Pues la voluntad de Dios es que Dios quiere que su familia crezca. Dios no quiere que la familia se quede. Esto es algo que debemos de darnos cuenta nosotros. No, la familia debe de crecer. Una pregunta por ahí, espero que me puedan contestar. Estoy viendo que se me está congelando la imagen. No sé si les está congelando también la voz o solamente sea la desincronización de la imagen. Si me pueden avisar, se los agradezco mucho. Gracias, hermanos. Dios quiere que su familia crezca. ¿Cómo podemos darnos cuenta que Dios quiere que su familia crezca? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos menciona ¿cuál es esa voluntad de Dios? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? No quiere que ninguno perezca, sino que Él busca que todos procedan al arrepentimiento. Debemos de recordar que sin arrepentimiento de nuestros pecados, nosotros no podemos llegar a formar parte de la familia de Dios. ¿Cómo podríamos nacer de nuevo si nosotros queremos seguir viviendo conforme a nuestra vida carnal? ¿Cómo podemos nacer de nuevo si nosotros no hemos reconocido el mensaje de salvación, el cual incluye el arrepentimiento? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios quiere que todos se arrepientan y si Él quiere que todos se arrepientan, vamos a Juan 1:12 y ¿qué es lo que dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes les da la potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿A los que no se arrepienten? ¿O a quiénes? Dice, a los que le recibieron, están recibiendo a Jesús, están recibiendo el mensaje del Evangelio, están creyendo en Él, ¿sí? A los que creen en el nombre de Jesús, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. De esa manera podemos darnos cuenta que la voluntad de Dios es que su familia crezca. Dice nuestra hermana Julie, además del crecimiento familiar, Dios quiere que seamos salvos. Por supuesto,
Nosotros debemos de ser salvos para pertenecer a la familia de Dios. Y es lo que estos versículos nos están diciendo. Muchas gracias, hermana Yuli, por su retroalimentación. Espero que por ahí no se les esté cortando el sonido. Sigo viendo que tengo problemas de video. Algo está ocurriendo por ahí, pero espero que pronto esto se arregle. Bueno, ¿de qué manera crees que Dios utiliza para hacer crecer a su familia? ¿Cómo Dios hace para hacer crecer a su familia? ¿Puedes escribirlo, hermano o hermana? Vamos a compartirlo. ¿Cómo? ¿De qué manera es la que Dios se mueve para hacer crecer a la familia? Ahorita estuvimos viendo que Dios quiere que se arrepientan. Estuvimos viendo de que hay que recibir la palabra. Hay que creer en el nombre de Jesús. Pero, ¿cómo? ¿Qué medios utiliza el Señor para que crezca su gran familia? ¿Puedes compartirlo, hermano o hermana? ¿De qué maneras crees tú que pueda crecer la familia de Dios? Es muy importante que tengamos claro este punto, porque Dios quiere hacer crecer a la familia y hay algo que se debe de hacer para que podamos crecer. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Dios hace para que la familia crezca? ¿Vamos a continuar? Si me pueden ayudar nuevamente a poner ahí en el chat, se los agradezco. Dios, para que crezca su familia, lo hace por medio del testimonio de sus hijos. Por medio del testimonio de sus hijos. Así es como esto funciona. Hechos 1:8 nos dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Muy bien, mis amados hermanos, si nosotros analizamos este versículo, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay testigos. El Señor encargó a la iglesia para que sean los testigos de Jesús. Nuevamente, serán mis testigos. Los testigos son los que van a proclamar, en este caso, la palabra del Señor. Van a compartir las acciones del Señor. Y bien, si hablamos de testigos, vamos definiendo. ¿Qué es un testigo? ¿Usted sabe qué es un testigo? ¿Qué será un testigo, hermano, hermana? Muy bien. Un testigo lo vamos a definir con respecto a lo que la palabra de Dios nos dice, antes de cualquier cosa. Hechos 4, 19 y 20 nos menciona: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué interesante, qué interesante. Si nosotros nos damos cuenta lo que es un testigo, de acuerdo a este versículo, de acuerdo a la experiencia de Pedro y de Juan, un testigo es lo siguiente: es aquel que cuenta su experiencia a los demás. Eso es un testigo. Una persona que va a contar su experiencia a los demás. Él va a contar la experiencia con Dios. Eso es lo que va a hacer el testigo. Ahorita vuelve la cámara, no se preocupen por eso, mis amados hermanos. Acabo de desconectar ahí, creo que ya volvió. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de contar la experiencia a los demás, ¿qué experiencia es la que nosotros vamos a contar? ¿Usted sabe qué experiencia es la que vamos a contar? Vamos a contar aquello que nosotros hemos visto y oído o escuchado. Eso es lo que hace un testigo, de acuerdo a esta definición bíblica.
nuevamente, va a contar su experiencia. Yo viví esto, o vi esto y escuché aquello. Noten de veras lo que dice el versículo. El testigo es el que dice lo que ha visto y lo que ha escuchado. Vean cuántos sentidos están interviniendo en esta acción de ser testigo. Decir, ver y oír. ¿Sí? ¿Qué ocurrió primero? Primero vio y escuchó y posteriormente habló, compartió. Eso es lo que hace un testigo de acuerdo a este versículo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los testigos, nosotros debemos de reconocer que todos los hijos de Dios somos sus testigos. Aquí no hay con que yo no sé testificar, yo no puedo testificar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, es cierto que cuando aún no hemos madurado, muchas veces nos detenemos o nos frenamos tal vez un poquito al momento de dar ese testimonio. Pero sabe, aun cuando tú no has madurado como creyente, tú también eres un testigo y también tienes esa capacidad para poder compartir lo que Dios ha hecho contigo. Tu experiencia, acuérdate de eso, es compartir tu experiencia. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Si tú no tienes nada que compartir de lo que Dios ha hecho contigo, tienes un serio problema y preocúpate porque quién sabe si en verdad seas cristiano, porque Dios se manifiesta todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros decimos que no hemos madurado como cristianos y que no podemos testificar, estamos teniendo un problema serio. ¿Por qué digo que tenemos un problema serio? Porque si recordamos ese versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, que dice, pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Quizá uno diga, pero es que todavía no estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo pudiera yo hablar acerca de Dios si todavía no ha ocurrido esto en mi vida? Muy bien, déjame recordarte que al momento de tu conversión, algo ocurrió. Efesios capítulo 1 nos menciona que al momento de esa conversión, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos allá a Efesios capítulo 1 y vamos a darnos cuenta en el versículo 13 lo que dice la palabra. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué ocurre después de creer en él? Fuiste sellados, o fueron sellados, con el Espíritu Santo de la promesa, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se dan cuenta lo que ocurre en la conversión? Vamos a Hechos 2, por favor, versículo 38. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué ocurre? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted se da cuenta en este momento, hermano, hermana, aun cuando usted no ha madurado, usted puede compartir, porque el Espíritu Santo vive en usted. Primero a los Corintios capítulo 6 nos recuerda de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿quién cree que mora en él? Por supuesto, el Espíritu Santo, y es el que nos ayuda, nos impulsa, nos dice qué es lo que vamos a compartir a aquellas personas que necesitan de Cristo. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Vamos a Juan capítulo 1, versículos 40, 41, 45, Juan capítulo 4, 28 al 30, 39 y 42. Y si usted puede escribir en los comentarios quiénes eran los testigos y en qué momento de su vida lo hicieron, se va a dar cuenta de lo que estamos hablando ahorita, que es una gran realidad. Nuestro hermano Sam menciona, sí ha cambiado, pero nosotros debemos de confiar en Dios, pero también uno debe tomar decisiones para que impliquen un vivir mejor. Por supuesto, Dios nos va a ir guiando y nosotros vamos a ir escogiendo lo que es mejor para nosotros. Así debe de ser. Él nos menciona, esto tienes que hacer para que haya
bendición en tu vida, y cuidado con hacer esto otro porque no va a haber bendición en tu vida. Mi hermana Argelia menciona, mi mamá decía, cuenta las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Y ha hecho maravillas? Sí, muchas maravillas es lo que hace el Señor. Vaya, gloria sea a Él por todo lo que hace a nosotros, a nuestra vida, a nuestra familia y a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En Juan 1, 40, 41 y 45, ¿quiénes son las personas que están obrando como testigos? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya abrieron su Biblia? ¿Ya notaron quiénes son estas personas? Apenas está testificando Juan el Bautista y de repente encontramos a Andrés. ¿Y qué es lo que hace Andrés? Versículo 40. Hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mi hermano Enoch dice, todo aquel que como yo ha visto la mano de Dios en su vida es un testigo de Dios. Amén, hermano Enoch, Dios te bendiga, gusto en saludarte. Noten que estos primeros testigos de Cristo apenas estaban empezando en el camino. Escucharon la predicación de Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús. Conocieron a Jesús en ese tiempo y él va y le dice a su hermano, creemos que hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Noten lo que hace Andrés. Vamos al versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vean el tipo de testigos que está viendo aquí. Ellos están seguros, ellos creyeron que Jesús es el Cristo. ¿Y qué es lo que hacen? Van y comparten con el círculo de personas con los que ellos conviven. Felipe a Natanael, tenemos a Andrés compartiéndole a Pedro, a Simón Pedro. Entonces, ¿en qué momento de su vida están haciendo esto? Juan capítulo 4, 28 al 30, versículo 39 y 42, nos podemos dar cuenta con el ejemplo de la mujer samaritana. Tuvo su encuentro con Jesús y una vez que tuvo ese encuentro y el Señor le hizo ver quién era Él, ella lo reconoce y dice que sale hacia la ciudad. Versos 28 al 30 dice de la siguiente manera, y entonces la mujer dejó su cántaro, ella iba por agua y hasta ahí la dejó, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Verso 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Un testigo de Cristo es una persona que va a traer a Cristo, va a traer a Jesús a las personas, no las va a traer hacia sí mismo como un gran predicador, no, las va a llevar a Cristo. El testimonio tiene que apuntar a Cristo, eso es lo que tiene que hacer, pero ellas no son personas maduras, no son personas maduras y están compartiendo a Jesús. Verso 39 y 42 dice de la siguiente manera, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? ¿De Cristo? No, de la mujer, que daba testigo, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Verso 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Los nuevos creyentes pueden predicar a otras personas y estas personas pueden llegar a conocer a Jesús. Eso es lo que hace un testigo. No necesita ser maduro. ¿Por qué? Porque el Señor te sella, el Espíritu está contigo y el Espíritu es el que te va a mover para que puedas compartir esas maravillas y otros lleguen al conocimiento de Jesús. En Lucas 8, 38 y 39 tenemos otro ejemplo de un recién convertido que fue testigo en toda una ciudad. Estamos hablando del endemoniado gadareno. Me voy a ir rápidamente a la última parte. Dice, una vez que el demonio fue sacado de él, o los demonios en este caso,
El Señor le dice, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él quería estar con Jesús. Imagínense, fue liberado, fue rescatado, fue salvado y él quería estar con Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que le dice Jesús? Ve a tu casa y cuéntales. Y dice, él fue y empezó a publicar por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Eso hace un testigo. Va a ir a contarle a las personas. Nosotros tenemos el dicho que dice de la siguiente manera, ¿no? Es que el hermano o la hermana está en su primer amor. Y qué bonito cuando están en su primer amor. Lo malo que lo completamos muchas veces, ya se le pasará. Como que ya se le pasará. Todos deberíamos estar en ese primer amor. Pero ¿por qué no estamos en ese primer amor? Algo ocurrió con nosotros seguramente en el camino, que dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver otras cosas. Debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de salir con un sentimiento de urgencia a compartir a Jesús, a compartirle a nuestros familiares, a compartirle a los que nos rodean, amigos, compañeros de trabajo, tomarnos esta oportunidad para poder compartir a Jesús. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y es muy interesante, mis hermanos, porque el ser testigo nos va a llevar a muchos lugares donde podemos compartir la palabra del Señor. Y nuevamente, tú eres un testigo de Cristo. Quiero terminar en este momento. La siguiente semana vamos a continuar con este tema de los testigos de Cristo. Pero, ¿tú eres un testigo de Cristo? ¿O de qué manera tú estás testificando del Señor? ¿De qué forma te desenvuelves delante de las personas que existen a tu alrededor? ¿Eres como Nicodemo y como José de Arimatea de la secreta, ¿no? Sí, ellos como que todavía tenían cierto temor. Hay muchos cristianos que salen y como que les da cierto temor. O eres cristiano nominal, es decir, que tú nada más dices que eres cristiano porque asistes a una congregación, pero ¿qué está pasando con tu vida? Tú debes de ser un testigo de Cristo. Hermano, hermana, piensa en toda esta semana si verdaderamente estás siendo testigo de Cristo y si estás compartiendo la palabra del Señor. Y la siguiente semana vamos a seguir platicando de lo que no es un testigo de Cristo y cómo se realiza el trabajo de testificar para nuestro Dios. Espero que la siguiente semana no me falle la cámara, mis amados hermanos. Son gajes del oficio, pero espero que a través de escuchar la voz usted sea edificado y que también pueda continuar adelante testificando de nuestro Señor Jesucristo donde sea que se encuentre. Nos vemos la siguiente semana, mis amados hermanos. Les mando un abrazo desde aquí, las instalaciones de su Santa Iglesia, y vamos a orar. Nuestro hermano Sam dice la palabra que si uno callara, las piedras hablarán. Aleluya, amén. Y vaya que las piedras hablan. ¿Y sabe cómo es que hablan las piedras? Esos corazones duros que parecía que nunca cambiarían, el Señor los transforma y ellos empezarán a hablar. Somos piedras vivas que construimos el edificio de Cristo. Gloria sea al Señor. Oremos, nos vemos la próxima semana. Gracias, Padre Santo, le damos en esta mañana. Gracias, Padre Santo, porque usted es bueno. Gracias, Señor, porque su misericordia es para siempre. Y en el nombre de Jesús ruego, Padre, que usted se siga manifestando en nuestras vidas. Que nos ayude, Padre Santo, que a través de esa manifestación nosotros podamos compartirle a las personas cuán grandes cosas está haciendo usted en medio de nosotros, en medio de nuestra familia, en medio de toda nuestra vida, para que las demás personas sepan que existe un Dios vivo, que sepan que hay esperanza en un mundo que está en medio de tinieblas, en un mundo que está perdido completamente. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tome a cada uno de sus hijos y sus hijas y permita, Señor, que puedan creer en ti, verdaderamente creer en ti,
para ser un testigo. Que su Santo Espíritu le redarguya en su corazón, Señor, y que los impulse, que nos impulse a poder compartir su palabra en tiempo y a destiempo. Gracias, Señor, le damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos pronto y gracias por estar aquí. Bendiciones.